José Manuel Márquez Moreira ya está a esta hora de la mañana con nosotros. José Manuel, muy buenos días, Doctor, bienvenido, qué bueno conocerlo. igualmente, muchas gracias por la invitación. Quero dizer ao auditório que eu hablo um pouquinho raro, porque sou de nacionalidade portuguesa, pero que mando a todos um especial saludo desta cidade de Medellín, uma bella cidade de Colômbia, que praticamente foi um dos países que me acolheu há 10 anos e me sinto muito bem. Bueno, muy bien, José Manuel, aquí vamos a conversar un poco sobre su vida, sobre su caso. Para entrar en contexto, José Manuel es un ciudadano de origen portugués, Sim, vive en senhor. Colombia hace 10 años, es casado con una mujer colombiana y hasta hace poco, hablamos de hace 10 o 15 años, le diagnosticaron la enfermedad de Fabry de una manera bastante, digamos, para él muy extraña, porque le hicieron una pregunta, el médico le preguntó sobre el origen, quiénes eran sus padres, y él dijo, pues yo ya a mis 50 años que me hagan esa pregunta, pues termina siendo como algo anormal. ¿Para qué el médico me preguntará? Pues esa fue la pregunta que terminó siendo la pregunta de oro o la pregunta del millón de pesos, porque a través de esa respuesta fue que empezó el diagnóstico no solamente de José Manuel, sino también de sus hermanos y de gran parte, diría yo que de un número altísimo de su familia. Pero que sea José Manuel quien nos relate ese paso a paso como para entender lo que viven los pacientes con esta enfermedad de Fabry. José Manuel, voy con preguntas. ¿Cuántos años tiene? Eu tenho 68, vou cumprir 69. 68 años. Vive en Medellín desde que tenía 58 años. Pero usted es de nacionalidad portuguesa. ¿Hace cuánto le diagnosticaron la enfermedad de Fabry? Mire, me diagnosticaram exatamente há 10 anos. Quer dizer, no momento que eu tinha mi boleto comprado, mi maleta lista para ir a viver a Colômbia, eh, detectaram que eu tinha a enfermedade de Fabry. Claro que quando hablaron en la enfermedad de Fabry, la médica me dice, José Manuel, tienes que empezar el tratamiento ya. Eu disse, pero doutora, me vou para a Colômbia, como vai a ser? Ele disse, ai, Deus mío, não temos convênio, pero através do tratamento com minha esposa, estava automaticamente protegido pela EPS e como a doutora Norma dijo, estou muito agradecido com Colômbia porque a lei colombiana me dá o tratamento adequado. Qué bueno. Hace pasado uns 8 meses de estar em Colômbia com todos os Sí. autorizações, consegui o tratamento. Bueno, muy bien. Nunca lo puso a dudar venirse de su país para Colombia. Yo entiendo que venía con su esposa, pero ante una enfermedad de estas, que para nosotros los colombianos y a nivel mundial es una enfermedad rara, poco conocida o poco frecuente. O que passa é que eu sofri 5 anos. Sofri 5 anos desde os primeiros sintomas. E eu estou falando de um país de Europa, não estou falando do Sul-América. E que durante 5 anos nenhum médico foi capaz de detectar ou saber que poderia ser uma enfermidade huérfana. Hasta que apareceu esse jovem médico que hizo a pergunta milionária depois de escuchar-me, porque ele não me conhecia, foi casualidade que tive uma cita com ele e que me hizo a pergunta milionária de onde são seus papás, e eu pensando para mim, oiga, este pelado perguntando de onde são meus papás e vai resolver o que 5 anos nada resolve, pero em realidade, através dessa pergunta, ele imediatamente me dijo, tenho uma sospecha. E aqui é a pergunta, por que ele hizo essa pergunta? Porque eu, Sí. depois do ano seguinte de estar em Portugal, continuei meu tratamento lá, logicamente, e lo encontrei em grupo de los médicos especializados para enfermedades huérfanas. Quer dizer, eu tive a sorte de vida de ter uma cita com esse médico que me encontrou a enfermidade, porque de outra forma eu não estaria cá. Perfecto. Ahí sí, como decimos en Colombia, me imagino que usted
está muy familiarizado con los dichos de los colombianos. Aparecieron las llaves. Cuando uno dice, pero ¿por qué me preguntan eso? Y cuando uno empieza a hilar una cosa con la otra, uno termina por decir, ah, ahora sí entiendo por qué esa pregunta. Bueno, ese joven médico de nacionalidad europea, me imagino que era un portugués. Sí, exacto. Era Perfecto. portugués. ¿Cuáles eran esos primeros síntomas? Cuando a uno le diagnostican una enfermedad es porque uno trae un sufrimiento, un dolor. Usted nos hacía referencia que fueron 5 años, usted estando en Europa, en donde nadie le daba con el concepto médico. ¿Cuáles fueron esos dolores o esas manifestaciones? Yo en realidad dolores nunca tuve. Mi enfermedad empezó espontáneamente. Basta decir que yo corría la media maratona todos los años sin problemas. Y de un momento al otro empecé un cansancio increíble en que llegó al punto de no poder caminar 100 metros sin parar. Con eso fueron los primeros síntomas. Fui al médico, el doctor dice, ah, no, esto también es estrés por tu trabajo. Yo no critico los médicos porque hacen su trabajo, pero si no tienen la información adecuada, no pueden tener el diagnóstico correcto. Y cuando el diagnóstico no es correcto, los que padecen son los pacientes. Con esa situación de cansancio, el ventrículo izquierdo atrofiado empezó en una forma, en 3 años pasó de anormal a severo. Y ahí prendieron las alertas diciendo qué pasa. Me hicieron exámenes de todas las formas, hasta que desistiram de mim. Desistiram de mim de que forma? Simplesmente me dijeron, usted no pode trabalhar mais, usted é para nós outros um risco, lo vamos a pensionar. E simplesmente me abandonaram. Pero segui com luz, com las citas de cardiologia, e quando o médico habitual foi de vacaciones, surgiu esse médico jovem e me detectou a enfermidade. E nesse momento eu disse, ou é o amor que vence, ou é a enfermidade. E eu decidi primeiro por el amor, e vino para a Colômbia e lhes garanto que o amor é um fator muito importante em qualquer enfermidade. Porque a parte psicológica eu estava completamente bajo. Uno quando se despierta por la mañana dice, ¿será que voy a sobrevivir este día? Dolores, como dice, nunca lo tuvo. Sí, la proteinuria, eso sí, lo tuve desde niño, en que inclusive decía que con mi orina se podía lavar ropa por tanta espuma. Tuve la felicidad, como dice, de no tener dolor. Pero la razón de haber mucha muerte en la familia con poca edad era normal en mi familia que morían las personas de poca edad y nada sabía la razón. Yo fui el primero de la familia, es decir, 90% de mi familia, todos tienen la enfermedad de Fabry. Y no lo Unos, sabían. no, nada. La familia supo a través de mí, porque automáticamente cuando se descubrió la enfermedad, los médicos obrigatoriamente me piden todos los contactos de la familia. Entonces vamos Sí. a empezar a seguir por detrás y todo el mundo tiene que aparecer y hacer el diagnóstico. Y Claro, ahí se 99%. José Manuel, ahí se habla del árbol genealógico, para poder armar ese árbol genealógico e identificar si la patología está presente. Usted nos está contando algo que me parece que es clave. El 90%, digamos casi, que toda su familia tiene esta enfermedad. Pero en ellos, en sus familiares, inclusive en las personas que habían ya muerto, habían partido a la eternidad, se habían presentado algunos síntomas relacionados con o en ninguno de los casos se presentaron síntomas. Yo pienso que sí, porque eran enfermos, pero nada sabía de cuál era la razón de la enfermedad. Eh, ¿Correcto? eh, Derivado a que me descubrieron a mí primero e inmediatamente la alerta se puso
y desafortunadamente yo pasé a mi hija la enfermedad, la portadora de la enfermedad era mi mamá. Solo mi hermano mayor no la tuvo, de resto, cuatro hijos, todos tienen enfermedad de Fabry. Yo tengo un hijo varón y una hija mujer, y la pasé a mi hija, y mi hija automáticamente le pasó a mi nieto. Por eso tomó la decisión, como muchos de la familia, de no volver a tener hijos. Quer decir que en mi familia, prácticamente la familia se va a reducir. Porque se 90% deles estão com a enfermedade e não querem hijos, automaticamente vai reduzir muito bem. Obvio. E eu Todos penso, ellos, todos sus todos, familiares, José Manuel, hoy en día están medicados. sim. Em Portugal há um centro especializado. A razão de esse médico ter a ideia que podia ser Fabry é porque existe um centro especializado de Fabry. E a dificuldade que existe é dizer a uma pessoa com 35 anos, tu te tienes que medicar. Eu tive um caso que uma senhora, quando eu estava tratando, disse, olha, o médico me disse que eu sou enferma. Eu não me sinto enferma porque vengo a fazer tratamento. Eu penso que a nós outros, quando estamos enfermos e queremos ajudar a los demás, não só através do testemunho, pero sim alertar sobre os problemas que podem passar se não és medicado. Quero dizer que acá em Colômbia, porque a pergunta foi hecha, acá em Colômbia funciona perfeitamente. Lhe conto, inclusive, que tenho mais rápido os tratamentos para Fabry do que uma simples pastilha para a pressão. É a pura realidade. E muito bem equipados. Colômbia está excelente. Por isso é que tenho a obrigação de poder compartir meu testemunho, hacer ver a los médicos hablar de la enfermedad, y por esa razón también yo estoy en el grupo internacional que se llama Champion de Fabry, no cual yo represento a Colombia para poder alertar a los médicos que puede haber una enfermedad huérfana en sus pacientes cuando él no entiende la causa de esa enfermedad. Claro. José Manuel, a usted le indican en Portugal que tiene la enfermedad, que tiene la patología, la enfermedad de Fabry, pero usted decide poner por encima el amor hacia su esposa y poderse venir para Colombia. Pero usted al inicio nos comentó que en Colombia lo han tratado muy bien y que tan solo 8 meses demoraron para entregarle el medicamento que hasta el momento le están suministrando. ¿Cómo fue ese paso, esa hibridez entre venirse de Europa, llegar a Colombia, llegar a una nueva EPS, a un sistema de salud totalmente diferente y que el sistema de salud de Colombia le reconociera su diagnóstico que traía desde Europa? Foi o seguinte, mi médica em Portugal, sabendo que eu não podia ter o tratamento em Portugal, automaticamente se pôs a la busca em Colômbia de um médico que conheciera, que me pudera ajudar. A los 5, 6 meses, me chegou uma chamada telefônica de um médico que me queria conhecer. Esse médico me falou de todas as possibilidades de tratamento que tinha, quais eram os sintomas, quais eram os problemas, ele tudo me disse e me encaminhou que teria que começar o processo das autorizações à EPS. Mas também tenho que dizer algo, de que estou muito agradecido. Nesse mesmo momento, me aparece uma fundação que ajudava pacientes com enfermedades huérfanas. Essa fundação me ajudou em tudo, en las autorizaciones, me acompañaban a las citas médicas, me acompañaban incluso con ayuda jurídica si fuera necesario. Y a los 8 meses tenía la primera autorización
y era uno de los pocos pacientes en Antioquia. Que decir, ningún médico sabía prácticamente de esta enfermedad o sabía, pero nunca tuvieron paciente con la enfermedad. Y siempre que yo llegaba a hacer una consulta o un tratamiento, me preguntaban, ¿y usted por qué está acá? Yo dije, soy paciente de Fabry. Uy, ¿y cómo descubrieron? Era siempre la primera pregunta, ¿y cómo descubrieron? Y como dijo, no tuvo absolutamente problema ninguno a obtener, mismo con ciudadano extranjero en ese país, no tuvo problema ninguno. Perfecto. ¿Ha tenido inconvenientes en la entrega de los medicamentos o después de esos 8 meses y gracias a la compañía de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, digamos, la entrega de los medicamentos ha sido normal? La entrega dos medicamentos para o tratamento de Fabry sempre foram normais hasta a fecha de hoje. Mesmo com todos os problemas existentes, como digo, eu não consigo neste momento, por la EPS, os medicamentos para a pressão, mas os medicamentos para o Fabry lo consigo sem problema nenhum. Bueno, eso es una muy buena, Não, digamos, isso es es una el bendición. resultado de uma lei muito importante em Colômbia. Perfecto. Hoy, cuando ya han pasado 10 años del diagnóstico, cuando vive aquí en Colombia, cuando ya me imagino sabe, conoce, interpreta, se mueve bien dentro del sistema de salud, y cuando seguramente, José Manuel, tenemos personas que recientemente le han diagnosticado la enfermedad o que quizá tiene la sospecha que la enfermedad pueda aparecer en su familia, ¿qué mensaje usted le puede compartir a ellos? Que mantengan la tranquilidad. Afortunadamente, la enfermedad de Fabry tiene tratamiento. Eh, Pienso que muchas personas necesitarán de un apoyo psicológico, porque la primera cosa que uno hace, va a internet y mira lo que provoca la enfermedad de Fabry. Y, y, y en condiciones normales uno entra en pánico. Entra en pánico y yo, como sufrí 5 años seguidos, yo no entré en pánico, yo me quedé feliz porque ya sabía lo que yo tenía y de lo que padecía. Todo el otro, uno, la mensaje, mire, uno puede vivir con, no tiene 100% de las capacidades que tenía yo, por ejemplo, tengo mi corazón a 51%, todo el esfuerzo físico para mí es imposible. Si yo voy a caminar y alguien se me adelanta, los dejo adelantar, yo tengo mi ritmo. Pero la mensaje principal es, Fabry tiene tratamiento, se puede vivir. Y si tiene familia que lo apoya, mucho mejor, porque no está solo, los médicos están, hay medicamentos, y tiene que vivir su vida relajada. Usted nos ha hablado del tema de la fundación que apareció de la noche a la mañana, lo llamaron, lo ubicaron, lo han acompañado para las citas médicas, le gestionan las citas médicas. ¿Qué significado tiene para usted la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas aquí en todo este proceso que termina siendo un proceso, primero, eh, intimidante, porque usted puede estar bien y de un momento a otro le dicen tiene una enfermedad huérfana y cualquier ser humano se puede asustar, puede decir, ay Dios mío, ¿yo ahorita qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Pero usted acaba de pronunciar algo que me parece interesante. No están solos. Es importante tener el amor de la familia. Es importante conocer que la enfermedad de Fabry tiene un tratamiento. Entonces, bajo ese espectro, ese contexto, ¿qué significado tiene la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas en su caso y en su vida diaria? Me dio vida. Yo pienso que si no fuese esa fundación, yo no tendría la coraje ni la fuerza de seguir todo ese proceso. Es un proceso muy complicado al inicio y para mí fue todo.
Si yo no tuviera esa fundación, no sé si yo eres capaz como extranjero en este país conseguir los resultados que conseguí con esa fundación. Claro. En esa frase lo resume todo, me dio vida, dice José Manuel Márquez Moreira. Bueno, no es fácil, José Manuel. No, Las lágrimas no son de miedo, las lágrimas que usted deja manifestar a través de sus sentimientos seguramente es de gratitud a la vida, de gratitud al Todopoderoso, porque le ha presentado paulatinamente a esas personas, a esos seres queridos o a estas fundaciones para que le ayuden y para que usted, a través de ese testimonio, seguramente le pueda mover fibras a tantas personas que hoy no conocemos, no somos tan sensibles a estas enfermedades huérfanas, pero que es nuestro trabajo, poder educar a través de estas plataformas digitales y poder masificar la información. Y como lo decía hace unos minutos atrás la doctora Norma, ese voz a voz de contar el testimonio, de poder ir narrando para poder ir seguramente advirtiendo sobre esta clase de enfermedades. Pues para nosotros ha sido de verdad importante haber contado con su testimonio, con su presencia, con la generosidad de su corazón, porque a través de sus palabras seguramente esas palabras suyas le dan aliento, créanme, le dan aliento, le dan esperanza, le dan una mejor expectativa, permiten soñar a cada una de las personas de los probables pacientes que podamos tener pacientes. acá o a las familias que en este momento están también asustados o, ¿por qué no?, a tantos médicos porque nos están viendo desde diferentes universidades, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que se pueden estar haciendo la pregunta, oiga, yo nunca había escuchado hablar de enfermedad de Fabry, o seguramente había escuchado, pero no tenía tanta claridad sobre el tema. Y gracias a la doctora Norma y gracias a su testimonio, pues seguramente estos médicos que lo están viendo en el día de hoy pueden seguramente formular esa pregunta que le formuló ese joven médico, de la cual usted dudó, Exactamente. pero que fue la pregunta del millón de pesos o del millón de dólares, o fue esa Así fue. pregunta clave para poder identificar esta patología en su enfermedad. Un gran abrazo, gratitud inmensa desde nuestra fundación y bueno, no sé si nos quiera dejar un mensaje final. Sí, mi mensaje final, primero agradecimiento a ustedes de la Fundación Funcolé. Y la mensaje que quiero decir a todos los médicos que nos están escuchando. Yo sé que es muy difícil en lo día a día de ustedes, cuando están con un paciente adelante de ustedes, muchas veces con un tiempo muy determinado por cada paciente, pero escuche, espere un poquito, piense un poquito que ese paciente está en sus manos y tiene su vida en sus manos. Porque al momento que usted pueda detectar una enfermedad huérfana como Fabry, le puede salvar la vida. Y les quiero agradecer de todo el corazón de todo que ustedes hacen día a día por los pacientes. Muchas gracias.